¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Los derechos humanos son fundamentales y la Carta de Derechos Humanos, sin duda, es un logro que en su momento Naciones Unidas generó con el consenso de los países, todo el mundo, para garantizar que estos derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, ¿no?, el derecho a la educación, el derecho a una buena salud, estuvieran reconocidos y, por lo tanto, las políticas públicas, los diferentes países se esforzaran por cumplirlos y por progresar en el desarrollo de estas actividades y en el cumplimiento y la preservación de esos derechos y sus debidas garantías. Pero en estos tiempos disruptivos en el siglo XXI van apareciendo ya, reforzándose algunos, y apareciendo otros derechos importantes. Por ejemplo, en los últimos tiempos los derechos ambientales han tomado mucha fuerza, gracias a Dios, porque empezamos a tomar conciencia todos que es necesario dejar de depredar y recalentar el planeta. El cambio climático nos está afectando seriamente y, por lo tanto, esta afectación global no escapa a ningún país. Hay que detenerla. Hay compromisos en la COP21, también a nivel de todo el mundo, para disminuir la generación de estos gases invernadero y, por lo tanto, generar condiciones para que este calentamiento baje su velocidad e incluso se detenga, para reconstituir un poco nuestra naturaleza y nuestro planeta, muy afectado por nosotros mismos. Y aquí no hay diferencia entre países ricos y pobres, claro, unos más que otros, pero todos contaminamos a nuestra manera y en diferentes formas. Pero empiezan a aparecer otros derechos humanos tan importantes como los derechos ambientales, y en adición a los derechos humanos básicos que ya conocemos. Por ejemplo, nuestro compatriota Hernando de Soto ha tenido mucho éxito a nivel mundial desarrollando la idea de que los derechos humanos deben incluir también el derecho a la propiedad como un elemento clave para que se inicie la posibilidad de un desarrollo capitalista en cada persona, que pueda, a través de ese derecho, poder ejercer la capacidad de tomar un crédito, de capitalizarse, de generar una actividad productiva que le dé ingresos, empleo y mejore su nivel de vida. En ese empeño internacionalmente, De Soto es muy conocido y muy bien considerado. También surgen cada vez con mayor fuerza los derechos digitales, que van desde el derecho al acceso, ¿no?, a las plataformas digitales, al Internet, ¿no?, pasando por el derecho a la protección de los datos, pasando por el derecho al anonimato dentro del ecosistema digital, pasando por el derecho de resguardar la participación de menores en las plataformas digitales, pasando por el derecho a la educación digital e incluso temas tan puntuales como la herencia digital. Pero estos derechos digitales son cada vez más importantes, porque solamente quiero mencionar como una reflexión la importancia que esto tiene. Todos participamos a través de nuestros teléfonos móviles y otras formas en las plataformas digitales que hoy existen, en las redes sociales así llamadas, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, WhatsApp, en fin. Y la idea es que estas grandes corporaciones globales que manejan estas plataformas tienen datos nuestros, una gran cantidad de datos nuestros. Y no solamente ellos, también los tienen otras entidades, los tiene el gobierno o los gobiernos, ¿no? Y estos datos están ahí. Y la idea es que esos datos hay que protegerlos. Tiene que haber un derecho a la ciberseguridad, pero también un derecho a que mis datos me sirvan para facilitarme la vida y mejorar mi calidad de vida. Entonces, los derechos digitales empiezan a generar una serie de temas, algunos muy difíciles y complejos, ¿no?, porque son temas nuevos, pero que sin duda
obligan a una reflexión profunda y a políticas públicas que garanticen esos derechos y nuevamente sus respectivas garantías, porque derechos sin garantías, como dicen los especialistas, no son derechos. Y yo agrego uno que no se menciona todavía, pero estoy seguro que en las próximas décadas tendrá mucha, mucha importancia. El derecho a una vejez digna. Por ahí está como derecho humano, ¿no? Los adultos mayores. Pero en la práctica, la esperanza de vida después de los 65 años en el mundo ha avanzado. Hace 50 años atrás, llegar a los 80 años no era una cosa común. Hoy día la esperanza de vida después de los 65, en Perú por lo menos ya es cerca de 80 años. Y en algunos países ya pasó los 100, como promedio. Y entonces, la pregunta es si va a haber cada vez más población de 80 años o más, de 90 años o más, con los avances de las ciencias médicas, con los avances de la cultura, come sano, ¿no? Vida limpia, pues estas personas que van a tener más años van a estar en mejores condiciones que sus antecesores para vivir con facultades plenas, ya con los achaques de la edad, pero con facultades mentales y psicológicas plenas, ¿no? Consecuentemente, esto requiere que tengan servicios que estén acordes con esa demanda, esa necesidad de la nueva población. Temas como, por ejemplo, la cobertura de los seguros a esas edades, que hoy castiga las edades con mucha facilidad, ¿no? Pero que debería incluir ya enfermedades que mucho tiempo han sido consideradas por la OMS como enfermedades raras, pero que son más comunes y cada vez más frecuentes, por ejemplo, como enfermedades degenerativas, como el Alzheimer y otras demencias, y otras enfermedades mentales, ¿no? O como el Parkinson, o como el propio cáncer, ¿no? Y yo estoy seguro en este siglo XXI serán derrotadas y habrá una cura, que habrá felizmente la posibilidad de salvar millones de vidas y no como hasta ahora ocurre, que son enfermedades terminales, degenerativas y que se llevan a muchos seres humanos, parientes nuestros, amigos nuestros, muchas veces a temprana edad. Los derechos a una vejez digna implican también entonces que las compañías de seguros incluyan esas enfermedades como cobertura plena y no tengan estas personas con seguros y con derechos, por lo tanto, que tener que ser diagnosticados por otra enfermedad que sí está cubierta, porque esa, la que realmente tiene, no forma parte de la cobertura. Implica que los seguros de gravamen para los créditos vayan hasta los 90 años, con los respectivos castigos en las tasas de gravamen, pero sin dejar de tener la cobertura correspondiente para que el crédito siga existiendo. Implica que todos los planeamientos urbanos deben considerar una infraestructura urbana y también rural, pero urbana en las ciudades, que tenga la posibilidad de atender a esta demanda de una población que por su propia edad ya camina más lentamente, ya tiene dificultades de visión. Implica que los tecnólogos y los que diseñan, por ejemplo, las infraestructuras de servicio público, tengan en cuenta espacios para esta población de mayores edades que requiere ciertas comodidades especiales, ciertas facilidades especiales, no solo en las infraestructuras públicas, veredas, pistas, pisos podotáctiles, en fin, sino también en las infraestructuras de los centros comerciales, de los restaurantes y de todas las actividades públicas que se desarrollan. Implica que estas personas tengan centros de cuidados del adulto mayor, o ya no serán los adultos mayores, serán los jóvenes mayores, jóvenes adultos mayores, porque habrán otros adultos mayores de mayores edades, ¿verdad? Pero que deben tener las condiciones mínimas que se merece toda persona y que se merecen estas personas que llegan a esa edad. Y por supuesto implica también revisar todos los sistemas pensionarios que están absolutamente en crack, en una situación de insolvencia financiera, porque hace 50, 60 años la pirámide poblacional tenía eso, una forma de pirámide. Todos los cálculos previsionales, los cálculos actuariales se hicieron teniendo en cuenta edades que hoy son más
cuotas que fueron menos que las que debieron pagar y años de aportación que hoy tienen que ser más para poder justificar financieramente esas pensiones hasta el último día de la vida de quienes son los pensionistas. Todos los sistemas de pensiones están en crisis porque la estructura de la población ha cambiado y porque antes se consideraba que una persona de 65 años ya tenía muy pocos años de vida y por lo tanto se calculó lo que había que pagar durante tantos años como en función de esos cortos años de vida. Pero cortos años de vida, una persona que tiene 80 años significa que ya está 15 años con su pensión, pero sigue a los 90, ¿no? Tiene 25 años con su pensión, cuando solo en la lógica actuarial habían considerado 5 a 10 años para poder financiar ese periodo ya cuando está jubilado. De manera que los gobiernos tienen que poner énfasis en estos temas, tienen que actuar con responsabilidad y no caer en la demagogia, como se cae fuertemente y el Perú cae a cada rato cuando de alguna manera hay premura por circunstancias de emergencia y se quiere romper los fondos previsionales que ya tienen suficientes problemas. La nueva generación de los derechos humanos es uno de los temas importantes en este siglo XXI y yo no lo escucho a ningún candidato, a ningún partido político, a ningún líder hablar de temas como estos. Siguen en la agenda mediocre, siguen en el tema menudo, en el cálculo electoral, quién ganará, quién va a ser el candidato, cómo nos presentamos, qué hacemos para bajar al otro candidato. Bueno, en las reglas de la política eso siempre ha existido, pero por los gobiernos antes había planes, programas, propuestas, inteligencias y personas que ejercían el liderazgo teniendo en cuenta los temas que importaban. Este es un tema que importa. Hoy la población adulto mayor ya no es una población de 70 años solamente, es de 80, es de 90, con facilidad. Tenemos derecho que si llegamos a esa edad, Dios mediante, pues tengamos los servicios que nos merecemos. Es una obligación del Estado hacerlo. Esos son los temas, entre otros, que deben incluirse en una agenda pública del siglo XXI, una agenda pública pensada en el ciudadano y saliendo de la mediocridad política en la que estamos. Gracias.